Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Usted lo tiene en la pantalla. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor bendiga su palabra. Quiero leer un par de versículos más. Segunda de Timoteo 1, 8 y 10, lo leímos la vez pasada, pero ahorita tenemos este énfasis. Dice el versículo 9, que está en la mitad de esta lámina allí, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Vamos al versículo 8 arriba, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Esto es para hacer énfasis en el versículo 9, que no nos llamó conforme a nuestras obras, que no hay nada en ti y en mí que haya sido agradable o razón o motivo por el cual Dios nos haya salvado. Esto echa por tierra cualquier mérito del hombre, y por eso hace énfasis el apóstol Pablo y otros también, de que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no pertenece a los hombres, pues es exclusivo don de Dios. Igual que la nación de Israel. Israel ha pecado mucho, y muchos de nosotros también, en pensar que hay algo en ellos especial, por lo cual ellos han sido elegidos la nación de Dios. Pero Dios lo ha dicho en múltiples ocasiones: te elegí porque por amor a mí mismo, yo Jehová. No tiene nada que ver contigo y conmigo, pero a la vez que nos elige, hermanos, nos elige con un propósito. Él nos salvó, gloria a Dios por eso, y también nos llamó con un llamamiento santo, con una orden de salir de donde nosotros estábamos. Una persona que dice que es creyente no puede permanecer en su mismo status quo o en su misma condición o situación. Por supuesto, debe estar en el mismo lugar, tal vez en su casa, su hogar, su trabajo. Pero inclusive personas que están trabajando en un trabajo de una reputación que no va conforme a dar gloria al Evangelio, eso habría que verlo caso por caso, porque también pensamos, hay sitios donde no llegaría el Evangelio a menos que haya un hijo de Dios allí. Pero no quiero meterme tan profundo, pero hay que decir que cuando Dios nos llama, hay cosas que tenemos que abandonar. Cosas tenemos que dejar. Y dice llamamiento santo, es decir, una orden de Dios de salir de donde estamos hacia un lugar que nos llama. Esto es el concepto igual de iglesia. Iglesia, eclesia o eclesía en griego, es llamado fuera para un propósito. Y eso, hermanos, es para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y ahora entendemos, por eso somos hijos en la fe de Abraham, porque Abraham, el padre de la fe, fue llamado de su lugar, y Dios le dijo clarito: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y el domingo pasado hablábamos de el llamamiento de Dios a Abraham, y hoy vamos a hablar de ya Abraham en camino hacia Canaán, hacia la tierra que Dios le prometió que la vería, a la tierra que te mostraré. Recordamos que él está en la lista de Hebreos, de los héroes de la fe, como uno de los que fue prometido, pero que se fueron sin verlo. Dios le prometió y se fueron sin verlo. Como diciendo que nosotros también vamos a tener en esta vida tal vez cosas que no vemos. Y recordamos a nuestros seres amados, algunos que se han ido, o padres que se han ido sin haber visto la conversión de sus hijos.
Pero ¿sabe? Dios es fiel. Y Dios cumple su promesa. Y está establecido que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una estricta ley porque cada uno escoge su propio destino, ¿verdad? Pero hay una altísima probabilidad que la enseñanza bíblica dada en los hogares por nuestros padres germine en un momento dado para salvación. Amén. Nunca nadie puede garantizar, no, tranquilo, ni le predique el evangelio porque ese va a ser salvo, ese es hijo de la promesa. Eso es un error que tenemos. Porque si sabemos que Dios ha escogido muchos del mundo con llamamiento santo, los va a escoger, hay escogidos, pero el Señor Jesucristo nos dice que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí está Abraham. Esto es en Gálatas 3 y 7. Abraham, y aquí ya lo ponen como, recuerden, Abraham quiere decir padre de multitud. Esto es después de Génesis 17. Pero nosotros estamos estudiando a Abraham, que es padre exaltado. Pero anyway, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, él obedeció. Y yo quiero decir que la gracia de Dios es tan maravillosa, tan profunda, que pensamos un momento en David. David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tú y yo leemos en la palabra de Dios todos los errores que él cometió. Y eso es para que nosotros sepamos y temamos, primero, que Dios castiga el pecado y a sus hijos, al que lo toma por hijo, también lo disciplina. Pero Dios en su gracia. Aquí no está el hecho de que Abraham fue llamado y por alguna razón él se dio su tiempo y no fue directamente a Canaán, sino que se fue con su padre y parte de su parentela hasta Aram. Y eso lo vamos a ver un poquito para recordar esto. Hay algunos que no vinieron el domingo pasado, pero no voy a entrar en detalles. Pero no sabemos si Taré, que era el padre de Abraham, le fue dado también la orden de Dios. No lo sabemos, pero hay una posibilidad de que él haya sido llamado también. Pero la Biblia dice que Dios llamó fue a Abraham y le dijo, vete de tu... Pero por alguna razón la Biblia dice que Taré tomó a su familia y se fue a Canaán, pero se quedó en Aram. Alguna razón extraña. Allí él murió a los 205 años. Y en ese tiempo Abraham no obedeció completamente a Dios. Pero digo completamente porque él salió del centro tremendo de idolatría que era en aquel entonces, yo me atrevo a decir que era el sitio por excelencia de mayor idolatría en el mundo. Era Ur de los Caldeos, que hasta el sol de hoy, yo les mostré algunas láminas, permanece, y lo que permanece más firme y se ve en el centro es el templo de adoración a sus dioses, el dios, la luna, las estrellas, qué sé yo, y estaba en centro de la ciudad. Quiere decir que la idolatría era el centro de la comunidad en aquel entonces. De allí Dios le dijo, salte de ahí. Un hombre que era pagano, y Dios le llamó. Y nosotros debemos dar la gloria al Señor que Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, sin nosotros merecerlo. Damos gracias a Dios por aquellos que tenemos un background o un récord de personas en nuestros antecesores, ¿verdad? Nuestros abuelos, etcétera, que han sido creyentes. Eso ha cumplido la promesa de Dios, que hemos tenido el chance de escuchar el evangelio más temprano. Pero eso no es garantía. Pero aquí dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Tú y yo, que conocemos la historia del Génesis, sabemos que él salió. Él fue llamado, salió, obedeció, pero él no llegó a Canaán cuando Dios le dijo. Pero salió sin saber a dónde iba, y ese es el mérito tremendo. A una tierra que yo te mostraré. A veces nosotros tenemos y es humano, querer saber todos los detalles de un llamado de Dios. Queremos que Dios como que mueva la cortina para saber qué hay más allá, a ver si me gusta. Y algunos tienen la impresión de que Dios es un aguafiestas, de que nos llama, wow, vamos a pasar trabajo. Dios nos llama a los preparados y nos prepara a los que llama. Y Dios tiene ya arreglado para nosotros. Por eso es que Mateo 6 y 33 nos habla, buscad al Señor
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Allí se habla de vestido, se habla de comida, etcétera. Y alguien llamó a ese versículo la divina economía. Si tú te ocupas del Señor y de sus cosas, Él se ocupa de ti. Entonces dice en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero. Hermanos, y cada una de estas cosas en Abraham aplica a nosotros. Nosotros hemos sido llamados, los que somos salvos, hemos obedecido, y da pena de verdad que tenemos que admitir que nos queda muchísimo de Ur de los Caldeos. De hecho, el apóstol Pablo habla de la idolatría en creyentes. Huir de la idolatría, y le dice a creyentes, pero ven acá, ¿cómo es posible que un creyente sea idólatra? No es tanto que se agarre de un ídolo para adorarle, sino de que agarra cosas que pone su corazón, empeño y toda su dedicación a expensas de las cosas de Dios. Eso es idolatría. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque hablando de Abraham, nosotros caemos en el mismo saco. En el sentido, y Abraham, ¿quién se le compara? El padre de la fe. Es más, si me oyen algunos de los musulmanes o de los cristianos ortodoxos, o bueno, de los mismos cristianos, porque él es el representante de las tres grandes religiones del mundo, es capaz de colgar a uno, ¿verdad? Hablar mal de Abraham. Pero era un hombre como nosotros, pero él obedeció, habitó como extranjero, y nosotros somos extranjeros en tierra ajena. Y eso es a veces algo que no nos acostumbramos, y vivimos en este mundo como si fuese el nuestro. Y no me malentienda, el Señor Jesús dice que no ruego que los quites del mundo, sino que lo guardes del mal, porque entonces sería necesario que lo sacáramos del mundo, dice el Señor. No, es que estamos en el mundo con un propósito, que seamos sal y luz en medio de las tinieblas, en medio de una generación perversa y maligna, que cada vez más estamos viendo que está más y más perversa y maligna. ¿No es así? Entonces somos extranjeros. Como extranjeros no pertenecemos. Hay un himno que dice, el mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar. Aunque vivo acá, yo estoy como siempre preparado, como estaba Israel cuando lo de la Pascua. Estaban ya con sus vestidos forjados, con todas las cosas listas para irse. Nosotros en cualquier momento nos podemos ir. Ya sea que el Señor venga o que el Señor nos llame individualmente. Algunos les da temor que nos llamen individualmente, ¿verdad? Sube acá, pero si lo hace, bueno, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no hace falta, ¿sabe qué hace falta para que el Señor nos llame así individualmente? Que estemos vivos. Y ahí nos vamos en cualquier momento. Pero Él habitó como extranjero. Y hay una parte de otra palabra que a mí me gusta mucho, que está en primera de Pedro, que somos peregrinos. Peregrinos es aquel que anda de posta en posta, que anda en el camino, que anda no haciendo un sitio su hogar. Y me llama la atención, y usted verá que Abraham, Jacob y todos estos grandes hombres, ellos no hacían tremendas casas cuando llegaban a los sitios. Ellos andaban en tiendas, carpas. Era como agarra y vamos a hacerlo, ya mañana recoja y nos vamos. En un sentido, nosotros debemos vivir como que si el Señor viniera hoy mismo. El himno dice, viene otra vez nuestro Salvador, ojalá fuera hoy, que si fuera hoy. Y la iglesia en el primer siglo escribía y tenía su sentimiento de Maranata, Cristo viene, Señor ven pronto, amén. Cuando nosotros tenemos ese sentimiento, hermanos, dice en primera de Juan que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros tenemos la confianza y pensamos en la venida del Señor, si viene en este momento. Como extranjeros en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Vamos entonces a leer, por favor, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9. Bien, Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estamos incluidos nosotros. Está primero su generación física, los hijos de Abraham por la carne, que eso no nos interesa mucho en un sentido, porque nosotros somos hijos por la fe. No tienes que tener un pedigrí de judío para ser salvo. Nosotros somos salvos porque hemos sido adoptados como hijos suyos por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Vea un momentico, por favor, no necesita que lo busque, Endrina, pero el versículo 31 del capítulo 11 dice, y tomó tarea Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, y fueron los días de Taré, etcétera. Se fue con toda su tierra y su parentela allí. No, se fue con toda su parentela, su tierra la dejó, ¿verdad? Volvamos al versículo 4, otra vez lo leo. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mire que no está saliendo de Ur, está saliendo de Harán. Entonces ahí es donde les digo que hubo un tiempo, un paréntesis. Tal vez usted lo encuentre y a lo mejor yo no he sido suficientemente estudioso para ver a qué edad salió Abraham. Pero lo cierto es que cuando salió finalmente a obedecer para ir a Canaán tenía 75 años. No sé qué edad tenía cuando salieron de allá. Pero lo cierto es que ellos tuvieron un tiempo en la tierra de Harán, en el versículo, los capítulos finales del 11, y allí murió su padre Taré a los 205 años. Dice el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es precioso esto, ¿no? Dice, salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. El propósito estaba en su corazón. Había un tiempo de delay, un tiempo de tardanza, y hablamos la vez pasada que muchas veces la familia pudiese ser una excusa. Algunos llaman un estorbo, no me gusta llamarlo así porque Dios te ha dado el primer ministerio de la familia, pero quiero hablar de otra cosa extendida y razones que la familia te dé cuando tienes un llamado claro de Dios para hacer algo. En ese sentido, Taré, esto estoy yo tal vez diciendo algo que es posibilidad, pero tal vez Taré fue un obstáculo para Abraham cumplir la misión de Dios, porque agarró a su papá y se fueron a Harán, y él estaba obediente a su padre en un sentido, pero si Dios le había dicho vete a Canaán, él pudo haber llegado a Harán, pum, como una, digamos, ¿cómo se dice eso? Como una escala, ¿verdad? Y luego continuar, pero él no llegó a pasar el Éufrates. Harán está antes del Éufrates. Entonces hay algunos que dicen que nosotros encontramos a personas que están, digamos, varados en la vida cristiana porque nunca estuvieron dispuestos a cruzar el Éufrates. Nunca estuvieron dispuestos a dejar la familia por las cosas del Señor. Y son salvos, son salvos. Y usted dirá, bueno, eso es lo que Dios quería. No, Dios quería otra cosa para ti y para mí. Pero si no somos atentos al llamado de Dios, podemos perder la oportunidad de servirle como Él quiere. Hay una cosa bien delicada allí entre la soberanía de Dios, lo que Él sabe que va a pasar y lo que Él tenía planificado para nosotros. Pero si no fuese así, hermanos, ¿para qué oramos? Oramos porque movemos el corazón de Dios. Las cosas ocurren. La oración eficaz del justo puede mucho. Tú dirás, ¿para qué orar si Dios sabe todas las cosas? ¿Para qué predicar el evangelio si Él sabe lo que van a ser salvos? Nos manda, tenemos la responsabilidad de hacerlo y de orar porque movemos el corazón de Dios. No sabemos cómo, pero la voluntad de Dios, aunque es buena, agradable y perfecta, puede ser inclinada a favor de sus hijos. Por ejemplo, el Señor me libra de toda tentación. El Señor dijo, velad y orad que no entréis en tentación. ¿Verdad? No, el Señor me va a ayudar y me va a guardar de la carne y de todos los pensamientos malos.
El apóstol dice, quítense de vosotros toda ira, gritería, ansiedad, malas palabras, todo pecado conocido que es de la carne. Entonces tenemos nosotros una responsabilidad de hacer para las cosas de Dios, y nosotros ayudamos en un sentido, hermanos, en este que estoy diciendo, a la voluntad de Dios. Cierto es que nosotros cuando oremos, el Señor nos dio a nosotros la clave: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero entonces, si la voluntad de Dios es mantenernos a nosotros alimentados, ¿por qué decimos entonces el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Entonces no había pensado en esto, ¿verdad? Pero nosotros movemos la voluntad de Dios. Por eso nunca piense usted, Dios ya lo tiene decretado. Dios hace cosas maravillosas por sus hijos. Amén. Entonces, dice el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem y hasta el encino de More o de Moré. Los encinares o los árboles de las encinas tienen una connotación muy específica en la Biblia. Hablamos de Gedeón, hablamos de mismo Abraham después en Génesis 18. Bueno, yo no sé si es la misma, pero en el Nuevo Testamento tenemos a un sicómoro, ¿verdad? Que es otro árbol, pero debajo de árboles siempre se verifican cosas, ¿verdad? Versículo 6. Hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hermanos, no debemos pensar, y estoy adelantándome acá, que Canaán muchas veces se toma como esa es la tierra prometida, el equivalente. Y no creemos que sea, digamos, la tierra prometida como símbolo del cielo para el creyente. Y no queremos que sea, no creemos, porque resulta que en el cielo no habrá ningún tipo de enemigos. Y Canaán tenía que luchar y sacar espada a todos, y todavía hay enemigos. Así que no puede ser un símbolo del cielo. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esta es una de las primeras teofanías o apariciones tempranas del Hijo de Dios. En forma de ángel, en forma personificada, que era... y dicen los estudiosos que era el Señor Jesucristo. Y dice, se le apareció y le dijo, a tu descendencia daré esa tierra, y edificó allí un altar. Abraham era por excelencia el edificador de altares. Hermanos, y esto nos habla que como creyentes nosotros debemos ser un altar continuo de nuestra vida hacia Dios. En Romanos nos habla de ese altar, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 dice... así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es en base a las misericordias de Dios. Si tú y yo somos creyentes, las misericordias de Dios a la cual Él se refiere y por lo cual nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, solo es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es la justificación de nuestro pecado y por la fe somos salvos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En base a esas misericordias, el que las entiende y se ha apropiado de eso, le corresponde presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Debemos ser como un Abraham en la vida, estar presentando constantemente sacrificio. Y usted puede decir, como en Hebreos, hay sacrificios de labios que honran su nombre. Pero de nada sirve yo honrar el nombre del Señor con mi boca y con los hechos estoy negándoles. Así que tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestro andar el sacrificio vivo. ¿Y no es verdad que el andar en la vida es un continuo sacrificio? El pastor Núñez lo escuché por allí hablando, y él decía que si todo lo que revela la Escritura, ¿verdad?, en cuanto al Señor Jesús, y que no hay salvación después de morir, comamos y bebamos que mañana moriremos, como decían en Gálatas los cretenses. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida cristiana? Voy yo a someterme a esta vida de sacrificios.
de privaciones por algo que no sé qué va a pasar. Entonces vamos a desparramarnos y a volvernos locos, vivir como decía este cantante puertorriqueño, vive la vida loca. Y no, hermano, lo que Cristo dice, cuando Él resucitó, Él dio un sello divino a que todo lo que había hecho era verdad. Y yo creo en Cristo y estoy dispuesto a dar la vida por Cristo si así es necesario. Policarpio, creo que fue uno de los primeros mártires, no estoy seguro del nombre, pero cuando iba a ser puesto en la hoguera, el emperador le decía, fulanito, mira tu edad, ten compasión de ti mismo y de una vez haz una declaración que tu Señor es el emperador y renuncia a Cristo. Así le dijo, eso está en la historia. Y el tipo dijo, ¿cómo crees tú que si Cristo murió por mí y ahora me toca morir por Él, voy a hacerle tal cosa a mi maestro que no ha hecho más que darme la salvación y darme bien en la vida? Prendieron la candela y ahí murió. Qué honor, ¿verdad? Y uno diría, bueno, gracias a Dios que no estoy en esa época, pero uno no sabe si eso puede venir. Tome su cruz y sígame. Y hay que tener cuidado porque Pedro se puso a decirlo, Señor, yo mi vida doy por ti. Tu vida es por mí. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y ahí estuvo el gallo cantando. Entonces tengamos cuidado y seamos prudentes en ese aspecto. Pero quiero seguir más adelante. Dice el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Nehuet, que ya estaba en Canaán. Pero llama la atención, hermanos, la vida espiritual ya consagrada en un sentido de Abraham. Empezó a hacer sacrificios a Dios, corderos, dándolo en sacrificio a Dios. Y eso, él tenía una instrucción de parte de Dios, de que Dios, el verdadero, había que sacrificarle. Y es tanto que él sabía que era con un sacrificio cruento, un sacrificio de sangre, una vida puesta, que cuando Dios le pide más adelante en Génesis 22, que los vamos a ver, dame a tu hijo, tu único, y ofrécelo en sacrificio, en el lugar que yo te daré. Y él lo hizo. Él sabía que una vida tenía que ser puesta y después vio el cordero, pero eso vamos más adelante. Él sabía, hermano, su vida se basaba en el sacrificio y en el decir cuando caminaba, Señor, yo sé que merezco morir, que yo no merezco lo que me estás haciendo, pero voy a poner este cordero para que muera por mí, para que el sacrificio por el pecado quede expiado por la sangre de ese cordero. No sé cómo lo sabían, pero Dios ya se los había revelado. Amén. Entonces aquí hay, esto es lo que vimos la vez pasada, este es Ur de los Caldeos, está aquí, ¿lo ven? Ahí está Ur de los Caldeos, aquí fue el número 1 de donde él partió y fue a Harán, que está aquí. Ya para pasar a la tierra prometida, el Éufrates sigue, tenía que cruzarlo allá, él se quedó allá en Harán. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero esa es la segunda etapa. De allí es que estamos comenzando hoy a decir que él se vino entonces de ahí a Betel, o mejor dicho, a Canaán. Bueno, en Canaán estaba Betel, está el Nehuet, que era un sitio grande desértico, pero donde es como más bien el oriente del Nehuet, que era hacia el sur. Y luego, que lo vamos a ver en otras entregas, él se fue para Egipto. Un momento que él como que perdió el norte y se fue para Egipto cuando hubo hambre y estuvo la prueba. Ese fue en el 3 y después él regresó. Este es más o menos, pero Dios le había dicho a él, vete de tu tierra y tu parentela a la casa que yo te mostraré. Ahora, por eso Eclesiastés 7 y 8 nos dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Y 1 Corintios 10, 4 y 6 nos dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Abraham pudo haberse quedado en Harán, que era más bonito, que tenía cierta vegetación allí, tenía el río cerca, pero Dios le había dado, vete de allí a una tierra que él no había visto jamás.
Así que esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ellas, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Hermanos, la vida del cristiano es una vida de privaciones y de sacrificio, pero de honor, de privilegio y de revelación de Dios en nuestras vidas. Amén. Que es la bendición de ser creyente. Cuando vino el llamamiento, Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Pero quiero decir unas cositas rápidas. Primero, el viaje. Salieron para ir a la tierra de Canaán y a Canaán llegaron. ¿Salieron de dónde? Salieron de Ur. Nosotros somos salvos y estamos en el camino de la vida, en la salvación, y hemos atrás quedado en una vida de pecado. Tal vez algunos como nosotros, en mi caso era un niño de 12 años, pero aún yo estaba en pecado. Si moría iba para el infierno. Y hay otros que han sido llamados un poco mayores que también pueden decir, esto era yo. Nunca nos vanagloriemos de donde hemos venido, hermanos. He escuchado en un pasado a algún hermano que empezó a hablar de su pasado y se emocionó tanto que decía, no, hasta las mujeres, te la voy a decir cuál es. No, hermano, cállese. Porque usted se va a gloriar en las cosas que tenía atrás. Eso pasó ya. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque el viejo hombre está allí para gloriarse en lo que yo era antes. Yo era esto, yo era esto. No, eso el apóstol Pablo decía, bueno, yo era maestro, yo soy del linaje, yo soy de esto y de esto. Y todo lo he dejado, lo considero como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Amén. Ese debe ser nuestro cantar, nuestro sentimiento. Y yo creo que Abraham en algún momento decía, yo vengo de Ur. De allá me sacó Dios. Lo decimos no con orgullo, sino con gloria en que Dios nos hizo salir de allí. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios que nosotros, esto erais algunos, ¿verdad? Pero Dios os ha rescatado. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos ha salvado. Y nos ha salvado por gracia. Así que tenemos el viaje, cuando él estaba en el viaje pudo haber habido muchas pruebas, cansancio, padecimiento. Sin embargo, Dios le bendijo por la obediencia. Hermanos, en la obediencia hay bendición, pero no debemos buscar la bendición sin la obediencia, o que nuestro foco sea la bendición. ¿Sí me explico? ¿Qué es la ruta que han tomado algunos falsos evangelios al decir Dios te prospera, pero tiene que bajarse de la mula, como dice? Perdón que es un argot venezolano, pero eche aquí en el sombrerito. Como fue una de las causas que Martín Lutero empezó a despreciar las cloacas de donde él estaba, que él decía, es cuando empezaron para hacer la gran catedral de Pedro y estaban buscando dinero para hacerlo. ¿Y saben qué hacía? Salió este gran obispo a recoger dinero y dice, en el momento que está cayendo y hace ruido en la cajita, su abuelita está entrando en el purgatorio, del infierno al purgatorio, decía ellos. Que queden vendiendo indulgencias. Pero ellos tuvieron una dificultad, decía en Génesis 12:6, el cananeo estaba entonces en la tierra. Aquí, el cananeo estaba entonces en la tierra, tenían dificultades. Muchas veces las cosas no son tan fáciles en un sentido físico para nosotros, porque Dios la pone para que nosotros dependamos más de Él. Siempre recuerdo esa parte más adelante cuando Dios, había muchas naciones de Canaán. ¿Por qué Dios no sacó las naciones y se las dio? Venga, agárrala usted. Cuando Josué, ni siquiera pelee. Esos giganticos vas a encontrarlos tirados en el césped ahí porque yo los voy a matar. Dios los dejó para que ellos tuvieran acción, estuvieran entrenados y supieran que la conquista depende de su actitud de enguerrear. Y en el plano espiritual es así. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, contra potestades, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nosotros tenemos que usar toda la armadura de Dios. Pero tenemos la promesa de que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es Cristo, ese es para nosotros. En el versículo 8 del capítulo 12, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. ¿Cuál era la misión de Abraham, hermanos? ¿Cuál era la misión en su recorrido?
dar testimonio del Jehová poderoso, que Él fuese un testimonio andante de la misericordia, el poder, la soberanía del mismo Dios. Nosotros estamos puestos acá, como dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, como era Abraham, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esos somos nosotros, hermanos. Al igual que Abraham, debemos de dar testimonio de las cosas del Señor. Así que al final él tenía su confianza en la fidelidad del Señor, su creencia en la fidelidad del Señor y su entrega a la fidelidad del Señor. Hermanos, nosotros podemos andar por el mundo confiados, no en el mundo, y sabiendo que el mundo está temporalmente bajo el dominio temporal del Dios de las tinieblas, que es Satanás, pero que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que tenemos la victoria en Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, en esta primera parte, somos peregrinos observados, que es lo que acabo de citar. Nosotros, la gente nos está viendo, somos carta leída. Número 2, considere esto: habrá pruebas durante la jornada del creyente. Y que el creyente diga: no, yo no tengo ninguna prueba, estoy feliz de la vida, feliz como una lombriz. Quiere decir que hay algo raro allí, porque el creyente está en contra del mundo y el mundo cada vez está más contra las cosas de Dios. Si usted está feliz, entonces usted está con la corriente de este mundo, y esto no es de un creyente. Entonces hay que revisar, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Número 3. Cristo es nuestra meta y el ejemplo perfecto. A nadie más seguimos, aunque estamos en una iglesia. Jamás diga usted que usted está siguiendo al pastor Gilberto. No me siga a mí, siga a Cristo. Solo que estamos algunos hombres de Dios con sus esposas y estamos acá como que Dios nos ha puesto para guiar la grey del Señor. Y eso lo evalúa, lo pone el Espíritu Santo y lo evalúa la misma congregación, a lo cual nosotros debemos estar sujetos a los ancianos o pastores, porque la Biblia lo dice. Pero estamos solamente para guiar, somos coayudadores de Cristo y somos ovejas igual que ustedes. Algunas personas y pastores se endiosan a sí mismos, que quieren que les rinda pleitesías. Lejos esté de mí que usted me vea a mí como el ejemplo. Podemos ayudar, tenemos un llamado, ¿verdad? Tal vez diferente al suyo, pero somos iguales. Ore por nosotros. Sea nuestro amigo, como nosotros queremos ser sus amigos también, y sepa que nosotros fallamos, pero que el Señor nos guarde para que cuando Él venga nos halle como Él quiere que estemos. Amén. Pero nunca endiosen a ningún pastor ni ningún líder. Considerad más bien a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es nuestra meta, Él es nuestro guía, y Él nos ayudará a pasar el Jordán, no hacia un Canaán físico, sino el Jordán, algunos le hablan como la muerte. Bueno, y si no, la transformación cuando Cristo venga, ¿verdad? Amén. Y por último, la desobediencia trae consecuencias. Otra vez, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El creyente que desobedece va a tener disciplina, no perderá su salvación, pero va a haber pérdidas en el tribunal de Cristo y el único lugar en la eternidad donde habrá vergüenza. Pero aparte de eso, será la salvación, porque la salvación es por gracia y no por obras. Pero después que somos salvos, las obras cuentan para las coronas. ¿He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor?
No le llevo ni un trofeo, bueno, ni regalo de amor. Eso sí me da dolor, dice el himno. Así que hermanos, esto para que tengamos, somos peregrinos observados, número 1. Seguir a Cristo exige separación. Pero si somos peregrinos, debemos comportarnos como peregrinos. Debemos tener en cuenta que no pertenecemos a este mundo y de que la gente nos está viendo. ¿Este es un creyente? O si al final tú no has dicho nada, dirá, ven acá. Bueno, pero ven acá. ¿Qué tienes tú? Dime tú dónde vas, qué practicas, por qué tú eres así. Entonces tú tendrás la oportunidad de hablar de Cristo. Entonces, número 2, habrá pruebas durante la jornada del creyente. Número 3, Cristo es nuestra meta y el ejemplo perfecto. Y número 4, la desobediencia trae consecuencias. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por la palabra tuya, gracias por la libertad que nos das en el espíritu de poder exponerla. Y Señor, caemos de rodillas al ver aquellos grandes hombres que aunque como nosotros, sujetos a pasiones, a cansancio, a todo lo demás, ellos pudieron darnos ejemplos y quedar en las Escrituras como que un hombre normal como nosotros podemos llegar a tener esa fe. Y gracias por la fe que tenemos en Cristo Jesús, por lo cual nosotros ahora podemos ser hechos aceptos en el amado. Gracias, Señor, por lo que tenemos por delante y por lo que nos has enseñado en esta mañana. Rogamos tu bendición para cada uno de nuestros hermanos y también por aquellos que no son salvos. Si en esta mañana hay alguno que ya sea que esté aquí o que escuche luego, que no tiene a Cristo en su noticia, Señor, que hoy pueda ser el día aceptable de salvación y reconocer su condición de pecador o pecadora perdida y abra su corazón a pedir perdón y ver a Cristo como su Señor y Salvador para gloria tuya. Gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.